Para el tema de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, como siempre, nuestras clases van a empezar con sus temas, conceptos, ejemplos aplicados y nuestras conclusiones. Para el día de hoy, el tema va a ser sobre los algoritmos y el pseudocódigo. ¿Listo? Esto es una programación básica. No vamos a entrar a un lenguaje en particular, sino que vamos a hablar sobre el algoritmo, ya, sobre qué es eso, sobre su estructura, lo que contiene, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es un pseudocódigo? Los pseudocódigos se definen como una estructura o una, digámoslo, mm, anterior o preanterior programación. Es decir, son elementos o frases o palabras que uno usa, pero ya no de manera contextual, sino más de una manera simple. ¿Listo? Por ejemplo, esto es un ejemplo, digamos, nosotros decimos, el niño juega con el balón. ¿Listo? Esa sería nuestra oración, pero en un pseudocódigo no usamos toda esa oración, sino que niño jugar balón. Listo. ¿Sí? O sea, simplemente son como decir palabras claves, eso sería un pseudocódigo. Simplificamos una oración en palabras claves para poder después ya realizar con ello un algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué tan simplificado? ¿Por qué nomás escogemos ciertas palabras en un pseudocódigo? ¿Para qué? Primero, para que nuestro programa no se vuelva extenso, ¿sí? Porque obviamente uno puede escribir en el programa, en el algoritmo, lo que ustedes quieran, toda una oración completa, ¿sí? Toda una frase, explicarla a detalle todo, sí. Pero cuando ustedes vean esa programación, ustedes se van a dar cuenta, pasado unas 2, 3 semanas, ustedes van a dar cuenta que hay muchas palabras, muchas cosas que ustedes a lo mejor hasta ya se han olvidado y dicen, uy, ¿por qué escribí tanto aquí? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Sí? Siguiendo como el ejemplo anterior que ya les di, el niño juega con un balón. Entonces, si empezamos a explicar, el niño juega con un balón en una cancha de fútbol durante 2 horas, muchas palabras, porque después, como les digo, pasado un tiempo, volver a leer todo eso, decimos, ¿y aquí qué es? O sea, ¿para qué sirvió esto? ¿De qué se trata? ¿Sí? Entonces, la idea es, el pseudocódigo es reducir palabras, reducir oraciones, buscar lo que es clave y listo. ¿Sí? Eso es el pseudocódigo. Ahora sí, el pseudocódigo nos permite a nosotros poder entender a la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la máquina, ella, trabaja con un lenguaje, ¿sí? Y el pseudocódigo a nosotros nos permite entender ese lenguaje, ¿ya? Entonces, el pseudocódigo es antes de lo que ya es un lenguaje de programación. Por ejemplo, un lenguaje de programación, el C, ¿ya? Uno usa otras estructuras, casi que usa las mismas palabras, por no decir lo mismo, ¿sí? Obviamente que en el lenguaje C, por ejemplo, uno escribe en inglés, ¿ya? Pero lo que es read en el pseudocódigo es leer, lo que es write en el pseudocódigo es escribir, y así, ¿ya? Pero ya en lenguaje C, ya la estructura es más técnica, por decirlo así, mientras que el pseudocódigo a nosotros nos permite, como les decía, escribir en palabras claves, ¿ya? Y de esa manera uno puede decir, bueno, aquí yo puedo decir, como en el caso del ejemplo, niño, eh, si existe niño, entonces correr. Si existe correr, entonces balón. ¿Listo? O sea, son una estructura que uno sigue. ¿Sí? Eso es lo que nos permite en pseudocódigo. Ya en un lenguaje ya uno no escribe niño, sino que ese niño es una variable. Ya puede ser cualquiera. Digamos que N de niño, ya B de balón, C de correr. ¿Listo? O se podría hasta simplificar más eso colocándole una variable general que represente algo, porque balón puede representar un balón de fútbol, un balón de baloncesto, en fin. ¿Sí? Pero eso ya es en programación. En pseudocódigo podemos hacerlo un poco más extenso, un poco más explicativo, ¿vale? Ahora bien, esas son nuestras características.
¿sí? El pseudocódigo, la característica de él es escoger palabras claves, ¿ya? Y formar con ellas, digamos que una nueva oración, por así decirlo, ¿sí? Pero con esas palabras, no una oración, sino esas palabras cortas. Ahora sí, los algoritmos. Ya el algoritmo como tal, ¿sí? Ya es la estructura, cómo se va a diseñar. Ya el algoritmo o el lenguaje ya tiene predefinido algunas variables, algunas sentencias que ahorita las vamos a ver y las vamos a entender mejor. ¿Listo? Ya el lenguaje como tal tiene su estructura, como ya les mencioné, y esa estructura obviamente, bueno, tanto requiere de lo que ustedes vayan a hacer, la idea que ustedes tengan, como también el proceso como lo vayan a formular. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este punto? Es que lo mejor siempre, siempre es crear un pseudocódigo, ¿sí? Como miramos en las clases anteriores o la clase de ayer, por ejemplo, donde miramos que con ese código o ese algoritmo del perceptrón tan sencillo, tan pequeño, podíamos entenderlo. Tanto entenderlo en Excel como entenderlo ya en lo que es el algoritmo de programación. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve un pseudocódigo. ¿Listo? Ahora lo seguimos viendo con más detalle con otros ejemplos. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a tener en cuenta lo que son esos datos de programación. ¿A qué me refiero con datos? Como tal, esos datos son la estructura, las partes que necesita un programa para llamarse algoritmo. ¿Listo? Porque obviamente si yo simplemente digo suma 2 más 2 y dar respuesta, se podría decir que es un pseudocódigo, pero como tal le falta para ser algoritmo. ¿Por qué le falta? Porque es que le faltaría una sentencia, le faltaría especificar el tipo de variables, ¿sí? Porque ahí nomás simplemente digo sumar, pero entonces necesito sumar qué, él necesita entender eso, el programa necesita saber qué sumo con qué con qué. Yo le digo 2 más 2, pero él no entiende qué es 2 más 2. Tendría que yo decirle y especificarle que, digamos, n igual a 2, m igual a 2, entonces sumar n más m. Entonces él dice, ah, ya, entonces ya sé lo que debo hacer, ¿sí? Esos son los datos que vamos ahora a ver poco a poco para entenderlos. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuándo usar un algoritmo o lenguaje de programación? Más que nada, esto se usa en lo que son los medios digitales, ¿sí? Y esto también se usa dependiendo de lo que uno quiera realizar, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro curso que es autómatas y inteligencia, podríamos usar un algoritmo, tanto para el uno como para el otro, ¿sí? Y sí, nos toca usarlos, pero hay otras ocasiones donde ni hay necesidad de crear algoritmos y programación, sino que simplemente uno puede crear o diseñar un sistema analógico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, podemos usar el reloj del computador, por ejemplo, es un ejemplo, para hacer un conteo de algo, porque nosotros estamos monitoreando ese conteo. Más simple, Excel. Podemos usar Excel teniendo una base de datos organizada y nosotros mismos ponernos a contar. Entonces, fíjense en que allí, en ese conteo, ¿sí? Estamos contando una muestra cualquiera de datos y nosotros mismos miramos que sean, digamos, fechas, dos fechas diferentes, el día de ayer y el día de hoy. Entonces miramos que hoy 19, listo, uno, el otro dato 19, ya van dos, el otro 18, ya va uno, ¿sí? Y entonces así, mírense que nosotros mismos podemos ser ese programa, por así decirlo. Entonces, mírense que ahí no habría necesidad ni de hacer algoritmos ni nada de esa vuelta porque nosotros estamos allí pendientes de ello. ¿Ya? Entonces, eso también es importante, no en todo lo que vamos a hacer tenemos que usar programación y hacer algoritmos y toca hacer, no. Hay veces que hay que ir a lo simple. Como les dije ayer, uno tiene que basarse en lo más simple, ¿sí? No complicarse tanto. Siguiendo, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a aprender hoy es la programación básica,
las bases que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una vez aprendidas estas bases, ustedes ya pueden ser capaces de decir, ya comprendo qué es, si a esta variable le pongo un tipo entero, un tipo real, o si a esta variable va a tener una dimensión para una matriz, en fin, o si yo a esta le pongo una sentencia tipo for, tipo if, ¿ya? Con este curso se espera que ustedes ya tengan esas nociones de decir, listo, leo este programa y ya sé, entiendo qué es esta línea, a qué va este punto y en fin, ¿vale? Entonces, en nuestros ejemplos aplicados, como ustedes pueden detallar, cambió un poco de lo que hemos mirado ya anteriormente. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Primero, bueno, dejamos nuestra idea, ¿sí? Porque en todo comienzo hay que tener una idea de lo que vayamos a hacer, ¿ya? De nada nos sirve decir, sí, necesito crear un programa que cuente, pero que cuente qué. Sí, necesito un programa que realice una tarea repetitiva por 2 horas, pero ¿qué tarea? ¿Ya? Esa es nuestra idea, primeramente. Después, el día de hoy es crear nuestro pseudocódigo, ¿sí? Nuestra forma de cómo vamos nosotros a programar, cómo nosotros vamos a especificar esas palabras. Ya tenemos la idea, digamos que la idea es que, por ejemplo, en nuestro curso, ahorita lo que estamos aprendiendo es que nuestra red neuronal aprenda. Entonces, el pseudocódigo, ¿cómo esperamos que ella aprenda? Por ejemplo, ya sabemos nosotros que ella aprende a partir de dejar constantes los pesos y la polarización, como miramos ayer. Entonces, ya sabemos que ella, ¿sí? Necesita es que los pesos y la polarización sean constantes y como ya conocemos los cálculos que llevan a eso, entonces es fácil para nosotros decir, el pseudocódigo, bueno, los cálculos los tengo. Peso, patrón por peso, más patrón por peso, más el vías. Perfecto, ese cálculo lo tengo. Y si ustedes se dan cuenta, como hablamos ayer, es un cálculo repetitivo, ¿ya? Entonces, mírense que ahí mismo uno dice, son interacciones. Y por ser interacciones, entonces necesito alguna sentencia que repita eso un número de veces hasta que se cumpla. ¿Se dan cuenta? Entonces, mírense que ahí, con estas simples palabras, ya hemos creado un pseudocódigo, porque ya tenemos la estructura, ya le metimos una sentencia, ya le metimos una operación, ¿sí? O una instrucción para que realice algo. ¿Listo? Ahí de pequeño nomás. Entonces después pasamos al algoritmo. El algoritmo como tal ya es el lenguaje de programación. En este caso, nuestro lenguaje, como ya les dije, va a ser algo, llamarlo así, algo coloquial, es decir, vamos a usar palabras cotidianas que sean familiares para nosotros. ¿Listo? Y como ya les he explicado, en el pseudocódigo lo que nos permite es que después nosotros, en el lenguaje que a nosotros nos guste, C, Java, Python, lo que sea, podemos traducirlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque primeramente hemos probado el pseudocódigo de lo primero. Sí, hemos probado que funciona y perfecto. Entonces nuestro algoritmo, al pasarlo ya a un lenguaje, ya decimos, vale, no habría problema, yo lo puedo pasar a lenguaje C, a Python, lo que sea, y me va bien porque ya lo probé, me funcionó. Por eso es la idea importante de crear esto, verificar que funcione, ¿sí? Para así evitarse la fatiga después de ponerse a crear el programa, gastar el tiempo creando el programa para que no funcione y empezarse uno a decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está mi error? Si es que yo lo creo en pseudocódigo. Entonces, crearlo aquí, probarlo, para después ya decir, listo, ya lo puedo pasar a cualquier lenguaje porque funciona. Y si me da errores porque en el lenguaje que yo estoy haciéndolo hay algo que metí mal. ¿Sí? Importante ese detalle. Y finalmente, los resultados. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, yo ya cambié aquí, decía respuesta obtenida versus esperada. Ahora simplemente la esperada porque al final esto simplemente es programación. ¿Ya? Mírense que aquí podemos ver que entramos al tema de autómatas. ¿Por qué? Porque es que aquí ya simplemente el resultado va a ser lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Fíjense que ayer esta respuesta era obtenida y esperada.
porque hablábamos de inteligencia artificial. Ahora podríamos decir, entre comillas, que vamos a hablar de un autómata. Entre comillas, porque simplemente esta clase hoy solo es un ejemplo de cómo funciona un pseudocódigo y qué es un algoritmo, ¿vale? Entonces, ejemplo, para hoy, diseñar algunos pseudocódigos. ¿Listo? Entonces, empecemos con ello. Permítame cerrar aquí para poder entrar a lo que es PCI. ¿Por qué? Porque PCI es el que nosotros vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, ya les comentaba ayer que PCI es una herramienta, un programa fácil, fácil de aprender, fácil de comprenderlo, primeramente porque está en español, otros programas de lenguaje en programación están en inglés, ya, entonces nos evita la fatiga de estar traduciendo, ¿sí? Además, también PCI, como es una herramienta básica, nos brinda buenas cosas, ¿sí? Entre ellas este diagrama de flujos que hablábamos ayer de manera rápida, que hoy sí lo vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Aunque ya les hablé de que el diagrama de flujos nos permite organizar o ver de manera organizada el programa o el algoritmo que estábamos haciendo o hicimos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos con ello. ¿Listo? Primeramente, en todo programa, en este caso, en PCI se nos abre esta parte, ¿sí? Donde dice algoritmos y, bueno, ahí dice sin título y fin del algoritmo. En los otros programas no se nos abre este fin del algoritmo y esta vaina, pero sí nos toca declarar librerías. Empecemos por allí. ¿Qué es una librería? Las librerías en los programas, ¿sí? Son como decir o para el programa es como la base, la raíz, ¿sí? Que ella necesita para saber qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Hay librerías de matemáticas donde obviamente están todo lo relacionado a lo que son operaciones, ¿sí? Todo lo relacionado a sumas, restas, divisiones, racionales, radicales, lo que sea, ¿sí? Entonces, una librería es eso, el contenido o lo que contiene la raíz de lo que se va a hacer en el programa. ¿Listo? A veces los programas ya, como en este caso, ¿sí? Como PCIN, ya cuando uno los abre, automáticamente ya le abren las librerías que son más usadas o librerías generales, ¿sí? Entonces hay programas donde uno no tiene necesidad de tocar ese tema. Hay otros de que sí toca especificar y toca decirle que abran la librería de matemáticas, como les decía, o otras librerías. ¿Listo? Esto de las librerías sería algo así como el algoritmo que nos abre PCI. Porque si yo, por ejemplo, escribo aquí fuera del algoritmo, escribir aquí, ¿sí? Que ahí me lo señala, ¿sí? Y escribir hace parte del programa, pero mírense que él me está diciendo que está mal, aquí hay una falla. Y fíjense que yo puedo escribir aquí una palabra cualquiera, ya pongamos aquí cualquier cosa. Eso la puedo escribir, ¿sí? Espérenme, esto va así. Ya. Y fíjense que me dice que está fuera del proceso, a pesar de que está bien escrita. Mírense que yo esta misma la puedo poner acá adentro, ¿ya? Y está bien, adentro está bien, pero afuera está mal. Y eso es porque yo la escribí fuera del, digamos que en sí del programa, ¿sí? O sea, este que dice algoritmo y fin de algoritmo es lo que está dentro y es lo que se va a hacer. Lo que está afuera no se puede desarrollar. Eso mismo pasa en otros programas. Si uno no declara la librería, por ejemplo, la de matemáticas, y uno empieza a operar 2 más 2, no va a entender el programa hasta que uno declare la librería. Lo mismo pasaría aquí. Esto sería como nuestra pequeña librería, ¿sí? Donde está contenido ya todo lo del programa, pero lo que esté fuera de él, entonces el mismo programa, o sea, PCI, fíjense que me dice que hay un error porque no está dentro del proceso, o sea, cuando lo ejecute esto no lo puede ejecutar porque está fuera. ¿Listo? Entonces, eso es importante empezando por allí. ¿Listo?
Y fíjense que, por ejemplo, la del perceptrón también igual, mírense que primero escribí el nombre y después ya metí todo adentro, toda la estructura y demás. ¿Ya? Entonces, eso un primer detalle. Segundo, vamos con lo que son las variables, ¿sí? En todo programa, en todo lenguaje, usamos lo que se llaman las variables, ¿sí? Una, por reducir nombres. Pues generalmente los programadores usan palabras. Yo por lo menos no las uso. Prefiero usar variables. ¿Por qué? Porque me hacen más corto el programa. Ejemplo, una variable, y hablando de nuestra red Perceptron, serían los patrones, ¿sí? Y podría yo escribir aquí, definir, ¿sí? Aquí escribamos definir, que si ustedes se dan cuenta, definir también es una parte de PSIN que quiere definir, es lo que vamos a decirle a la variable, qué es lo que vamos a definirle a la variable. Y aquí podríamos escribir patrón como, y fíjense que aquí se me abre un submenú donde me dice a qué tipo de variable me estoy refiriendo con ese patrón. Puede ser un carácter donde sea una palabra, puede ser un entero que puede ir desde menos infinito hasta más infinito. También puede ser un valor lógico, 0 o 1, o un valor real, puede ser 3,8, 7,69, un medio, ¿sí? Ese sería un valor. Por lo general en programación uno escoge números enteros, por lo general. ¿Sí? A no ser de que haya un cálculo que toque bien detallado y yo escogería un número real. ¿Listo? Entonces, por lo general, uno escoge enteros. ¿Ya? Fíjense que patrón, entonces, en este puntico, en este espacio, ya estaría definido esta palabra como un valor entero. Así que si yo, por ejemplo, le digo aquí leer patrón, ¿sí? Y ejecutémoslo rápidamente para que ustedes puedan ver. Y es que aquí tendría que cerrar la pantalla, pero hagámoslo, porque la idea es que ustedes puedan aprender todo, cómo es esto. Entonces, permítame nuevamente que cargue la pantalla, cerrar aquí y volver a abrirles lo que es este programa. Aquí, por ejemplo, simplemente está esperando él. Leer quiere decir que él está esperando una respuesta por parte nuestra, ¿ya? Y patrón lo definimos como un entero, un número entero, un número. Y si yo le escribo, por ejemplo, la A, que no es un valor entero porque no es un número, sino un carácter, él me va a decir que hay un error. Si ustedes se dan cuenta, el mismo me dice en la línea 5 hay un error. ¿Cuál es el error? Que no coinciden los tipos. ¿Por qué? ¿De qué habla de tipos? Que el patrón lo definí como un tipo entero, ¿sí? Y aquí como le escribí una A, entonces lo embarré, ¿eh? Porque puse un carácter en vez de un entero. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí reiniciamos. ¿Qué pasaría si yo le doy un 3, que es un valor entero? ¿Sí? Entonces, enter, y me ejecuta el resto del programa que, como ustedes se dieron cuenta, yo había escrito antes escribir hola, entonces me escribió hola. ¿Sí? ¿Qué pasa si le doy un -3, que es un entero negativo? Igual tiene que funcionar porque sigue siendo un entero. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo le doy un 3,5? 3,5 no es un entero, ¿sí? Es un número real. Entonces, mírense que él dice que hay un error en los tipos, no coinciden. Fíjense que es lo bonito que tiene PCIN, que me avisa cuál es la línea que está mal y por qué está mal. Igual, en otros programas también me lo dicen, me saben decir en qué estoy fallando. Como les digo, lo malo de esos programas es que están en inglés algunos casos, entonces toca traducirlos o leerlos en inglés y entenderlos. En otros casos, en otros programas, a veces hasta ni avisan, simplemente le dicen a uno línea 5 error y se acabó. No dicen cuál es el error y uno es donde dice, ay, pero cuál es el punto, la coma, el punto y coma, sí, mucho enredo. Aquí, por ejemplo, ya se lo dicen clarito, que no coinciden tipos y ustedes ya dicen, ah, entendí por qué, ¿sí?
Ahora digamos que, ay no, es que es 3,5, por eso no lo entiende porque hay una coma, entonces pongámosle 3,5, igual me da lo mismo, ¿sí? Mírense que dice que el valor ingresado debe ser un entero. Hasta me avisó ya claro qué es lo que está fallando, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con lo que estoy diciendo sobre las variables, definir las variables, ¿listo? Eso es lo primero. Como ya les comentaba, los programadores, algunos usan la palabra completa, ¿sí? En mi caso, yo solo utilizo una variable que represente esa palabra. ¿Cuál es la, digamos, desventaja de usar una sola variable en vez de usar todo un nombre? La desventaja es que si ustedes, como programadores, no se dan cuenta a qué hace referencia esa variable, digamos que aquí ustedes no especificaron, digamos, P igual a patrón, no especificaron eso, entonces tal vez después de unos días, cuando abramos este programa, decimos, uy, ¿qué es esta P? Patrón, será punto, ¿sí? O sea, podrán venir muchas cosas a la mente y uno ni sabrá qué es esto. Mientras que escrita la palabra uno dice, ah, ya, sí, ya sé. Pero ¿cuál es la ventaja de usar una variable en vez de una palabra? Que el programa, como ustedes ven, se reduce. ¿Sí? Quitamos esto y mírese que el programa queda chiquito, la primera línea quedó cortica. Ahora aquí podemos usar más variables y esto solo es ejemplo, ¿sí? Digamos Y, Q, lo que sea, D. Y esta Y me la toma como un valor lógico, listo. ¿Sí? Mírense que el programa no se me haría muy largo, la línea no se haría larga. Mientras que si yo escribo palabra por palabra, primero pierdo tiempo escribiendo, ¿sí? Segundo, que se me va haciendo más larga, como ustedes pueden ver, digamos, aquí estoy escribiendo palabras al azar, ya, entonces se me va haciendo más largo, más largo, ya. Dos, que si estas palabras voy a usar, tendré que repetirlas y escribirlas, a no ser de que yo venga, seleccione, control C, que es copiar, y las venga y las pegue, control V, ya, y me ponga a hacer todo eso. Ya, entonces esa sería la desventaja de escribir toda la palabra completa en ese sentido. ¿Listo? Ahora bien, digamos lo que dejamos así. Quitamos esto. ¿Qué más viene? Ahora sí, viene estos comentarios. ¿Ya? ¿Qué son los comentarios o a qué va en la programación los comentarios? Que es algo importante en la programación como tal. Todo programador debe acostumbrarse, aunque sea a escribir un comentario, lo que sea, aunque sea una frase pequeña como aquí en mi caso, patrones o P igual a patrón. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho, tanto para saber qué es lo que se está haciendo, como en el caso de aquí del Perceptron, donde yo les escribí aquí, se define el tipo de variable, son 4 salidas igual a una interacción, entonces uno va entendiendo y dice, ah, ya sé por qué es ese 4. Acá lo que se hizo aquí en este pedacito, uno dice ingrese los valores de P, entonces uno dice, ah, sí, ya sé que es P y J, entonces ya entiendo qué es lo que está haciendo aquí, ¿sí? Entonces es importante los comentarios. Los comentarios casi en todos los programas, en lenguajes de programación se usa tanto este doble slash, ¿sí? O esa cosita de dividir, se la usa a dos, ahí se escribe lo que se quiera. O también se usa lo que es también este slash y este asterisco. Esperemos que lo escriba bien, porque siempre me sé confundir con este al escribirlo. Y a veces hasta no me lo entiende y sí, no me lo entiende. Creo que está mal, sí, está mal escrito. Bueno, por esa razón nunca lo sé usar a este. Además de que este, que les estoy escribiendo aquí, es un comentario más extenso, donde uno puede escribir más palabras, ¿sí? Que se use, depende pues del programador, pero que yo lo use, no lo uso, porque al final más importante es hacer una frase pequeña, corta, ¿sí? Que hacerme un comentario grandísimo que me gaste tantas líneas y que sea todo esto tan grande que después yo, ¿dónde digo dónde es que está el programa? Está ahí abajo, ¿sí? Y cuando me salga error, ponerme a buscar las líneas, demasiado complicado, ¿sí? Entonces, sí, siempre es irse a lo sencillo. ¿Listo? Ahora bien,
Eso ya está definido lo que es los comentarios. Importante ese detalle. Ya aprendimos a definir las variables. ¿Listo? Ya conocemos qué tipo de variables pueden ser: enteros, reales, caracteres o lógicos. Generalmente casi siempre se usa enteros. Si es un cálculo que tiene que ser bien exacto, se usará reales, ¿ya? Si es un carácter, pues carácter, ¿ya? Pero en sí, entero es la clave, ¿listo? En lenguaje C se usa, por ejemplo, lo que es el char o el double, pero no me acuerdo si double es int, es de entero, y double int creo que es para ya especificar un valor más exacto de un entero, si no estoy mal. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en materia en eso, porque lo que vamos a hacer es el algoritmo y no vamos a entrar en lenguajes de programación. Como les digo, cada lenguaje tiene su forma de estructura y sería aquí enredoso y largo ponerme a explicar todo ese tema. Entonces, dejémoslo por un ladito esto. Ya, listo. Ahora bien, ¿qué otras palabras se usa en la programación y que son importantes? Nos vamos aquí a este cuadrito de herramientas que nos muestra PCIN, ¿ya? Y en ese cuadrito de herramientas, lo que nos muestra es, primeramente, el dato inicial, que es escribir. ¿Qué es escribir para él? Escribir para él es una palabra cualquiera, frase, oración, que ustedes gusten, donde primeramente se cierra entre paréntesis, se abre en las comillas, ¿sí? Y aquí ustedes pueden escribir lo que sea. Y al final, ¿qué pasa? Que cuando ustedes abran el programa o realicen la acción de ejecutarlo, ¿sí? Entonces, lo que les va a aparecer a ustedes, pues obviamente es lo que ustedes escribieron allí en la sentencia escribir, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Pues lógico, nos sirve también para que cuando ejecutemos el programa podamos leer lo que nos va a decir allí, porque muy difícil sería para nosotros si es que no especificara y solo apareciera este signo, este guioncito, nos apareciera y nosotros dijéramos, ¿y qué es eso que se está preguntando? ¿Qué dato necesita? ¿Sí? Por ejemplo, eso un ejemplo sería al ver nosotros lo que es nuestro algoritmo del perceptrón. Sí, cuando nosotros lo ejecutáramos a él, por ejemplo, y permítame que esté cerrando y abriendo, porque es que al final esto se congela y se va hablando y ustedes no pueden ver el programa como tal. Por ejemplo, aquí nos dice valor de entrada 1 para el P1. Y entonces nosotros ya sabemos y decimos, ah, ya, él quiere el valor de la primera entrada para el patrón 1. Y entonces ya sabemos, si esto no estuviera escrito, no supiéramos qué es lo que el programa está pidiendo, qué es lo que quiere él. No supiéramos, por eso esa sentencia escribir es importante tenerla en cuenta y saber cuándo usarla. ¿Listo? Entonces, escribir es lo primero. ¿Qué sigue después? Como vemos aquí en esta caja de herramientas, sigue leer. ¿Qué es leer? Ya miramos en el ejemplo, ¿sí?, del patrón, que leer simplemente va a leer la variable. ¿Listo? La variable que está definida, él la va a leer. Es decir, el programa va a quedarse quieto ahí hasta que nosotros le ingresemos un valor cualquiera. ¿Sí? Entonces, eso es la variable leer. ¿Vale? Como se dan cuenta, no es difícil de aprenderlo. El mismo programa nos dice las cosas. Aquí en asignar, ¿qué es asignar? También es un dato importante. Asignar simplemente es darle un valor a una variable, ¿sí? Entonces, nuestra variable puede ser k, ¿sí? Y nosotros la definimos acá como un valor de qué. Puede ser un valor en carácter, si es acá está definida como un carácter, o puede ser un valor numérico, que cuando es un valor numérico no habría necesidad tanto de escribirla, ¿qué es? De definirla, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, él ya la define como número. A la variable la define como número y al colocarle el punto pues sería un número real. Si solo fuera así, en caso el 1,
Entonces él ya la define como un entero. Entonces ya no habría necesidad de definirla aquí. Sin embargo, en algunos programas, lenguajes de programación, es necesario definir las variables. Y por costumbre, es mejor que ustedes se acostumbren a esto, a definir variables, ¿sí? Para después, cuando ustedes pasen a programación, no tener el problema de tener, uy, porque es que me da aquí error, si yo, esta acá vale 1, esta acá vale 1, ¿cuál es el error? Entonces, ustedes ya aprenderán que es porque no la definieron. Entonces, es importante definirla, aunque PCIN ya la define como número, es bueno definirla de una vez antes el valor. ¿Listo? Y de esta manera definimos. Y esa flechita tanto nos sirve para definir la variable como un carácter o un número, o también para crear una fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ve, digamos que ves, entrando al tema de física, ves la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser distancia sobre el tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense que allí ya declaré a la velocidad como qué, como la distancia sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, mírense que esta flechita me sirve tanto para valores como para crear una fórmula dentro de ella. También lo hemos visto en el perceptrón cuando declaré al peso como un valor al azar y como cuando calculé a la salida neta como la suma de productos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso me sirve esa flechita, ¿vale? Seguimos. Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que es ya las sentencias. ¿Listo? Estos valores sí, también son sentencias, pero digamos que más bien son como argumentos. ¿Listo? Llamémoslos argumentos. Ahora sí vamos a las sentencias. Y estas sentencias ya nos definen un algo en la programación. ¿Listo? ¿Qué nos definen? Por ejemplo, empezando con la más básica y la que miramos ayer y la que hemos visto ya en lo que es el perceptrón y es el sí, llamado también if. Como les digo, en programación se utiliza inglés, entonces es el if. Y el sí simplemente es una operación o una sentencia que nos permite decidir entre una cosa y la otra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la expresión si x es mayor a, qué sé yo, mayor a 10, que esto es un ejemplo, entonces, digamos que ya, escribir, eh, escribir aquí números mayores a 10. ¿Listo? Y listo, ahí está definido. Si no es así, si x fuera menor a 10, perdón que se me saltó acá, si x fuera menor a 10, entonces, para no ponerme a escribir nuevamente, lo único que hago es control C y listo, control V. Aquí le digo números menores a 10. ¿Listo? Ejemplo sencillo, para eso sirve este sí. Ahorita lo miramos en programación, pero igual también nos toca aquí, por ejemplo, leer a X para poder entonces procesar esta sentencia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, borrar a X porque entonces ella no va a entender qué es lo que hay que hacer. Aquí igualmente, como les digo, definamos a X como un entero. ¿Ya? Y listo, esa sería nuestra primera sentencia aprendida. Simplemente es una decisión entre una cosa o la otra llamada sí, nada más. ¿Listo? Lo segundo que vamos a encontrar nosotros es el según. Según, vamos a esta regla de esta herramienta. Entonces, según. ¿Sí? ¿Qué es según? Según él simplemente dice que de acuerdo a una variable, cualesquiera, en este caso X, entonces dice que de acuerdo a lo que haya en X, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la máquina va a preguntar qué es X, cuánto vale X. Entonces, de acuerdo a X, la opción 1, si X vale 1, entonces va a decirnos algo. Aquí pongamos esto. Y aquí, si la opción es 2, o sea, si hay un 2, entonces aquí escribamos lo mismo. Bueno, aquí lo mismo no, pongámosle aquí un 8 para que se pueda ver que de verdad el programa está funcionando, si no, no se va a ver. Aquí un 3, la misma, pongámosle un 7,
Y de otro modo, quiere decir si no es ni uno, ni dos, ni tres, sino que es otro número, siempre se me salta esto. No es sino otro número, cualquiera, de 3 para arriba, 4, 5, lo que sea. Entonces, aquí igual escribámosle otra cosa, digámosle aquí el 5 ya. ¿Listo? Y ahí termina. Si ustedes se dan cuenta algo importante, aquí vemos un fin según, un fin sí. Importante ese dato. Siempre la sentencia tiene un inicio y tiene un final. Un inicio y un final. Todas las sentencias tienen eso. Si ustedes le quitan ese fin, obviamente el programa me va a decir que hay un error. Fíjense que ahí simplemente ya me lo dice, que falta cerrar según. Cerrar, ¿qué quiere decir? Pues obviamente terminar ese punto. ¿Sí? Entonces aquí es según. Listo. Igual para sí, si yo lo quito. Si le quito el inicio, por ejemplo, él ni sabría qué es lo que se está haciendo. Y es lógico, nosotros tampoco sabríamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y desde que ahí mismo él me está diciendo, primero que la instrucción no es válida, ¿sí? Que la sentencia que metí hay algo malo. Segundo, me dice que el sino está mal colocado, y es porque entonces si aquí no hay nada, pues este sino debería ir arriba, ¿ya? Él entiende eso, y me dice que fin sí mal colocado, y es porque falta ese sí. Y entonces si no existe el sí, pues tampoco pongan el fin sí. Es eso lo que me está diciendo. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que solo por quitar esas dos letras, hubieron 3 errores ahí mismo. O sea que mírense que si uno, digamos, por error borra esto, uno dice, uy, tengo 3 errores, ¿cuáles son? Si solo qué es lo que hice, no me acuerdo. Solo por algo que hicimos, nos cambió todo. Y así suele suceder. A veces nos aparece cuando programamos 10, 20 errores. Y total, entre todos esos 10, 20 errores, lo único que faltaba, digamos, era cerrar un paréntesis, colocar un punto y coma y nada más, o simplemente al valor, digamos, que estábamos operando aquí, que era 1 más K, por ejemplo, en vez de K le puse L, y como L no la declaré y no me di cuenta que no escribí bonito, sino que en vez de K se me fue el dedo y escribí L, entonces ahí el problema y me puede pasar todo un poco de errores y, uy, ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Sí? Esos detalles son importantes. Siguiendo, en nuestra sentencia, según como vamos viendo esto, vamos al mientras. ¿Qué es el mientras? Bueno, el mientras es otra sentencia que repite. Aquí una cosa para hacer un paréntesis con estas 3 que vemos, mientras, repetir y para. Todos estos 3 pueden ser sentencias de repetición, ¿sí? Pero va a depender su estructura. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, tenemos bueno, se me abrió el para aquí. Es que estamos otra vez en el perceptrón, ya. El mientras. El mientras igual una operación lógica, ¿cuál es la expresión lógica? Lo mismo que colocamos acá arriba, por ejemplo, si x es mayor a 10, si x es menor a 10, si x es igual a 10, si x es igual acá, por ejemplo, ¿sí? Esa es una expresión lógica, ¿sí? Entonces aquí le escribimos esto. Entonces me dice hacer. ¿Y hacer qué secuencia? Aquí me está explicando una secuencia de acciones. Ay, siempre lo cambié esto. Una secuencia de acciones, guardémoslo por aquí, escribamos cualquier nombre acá y listo, ya. Una secuencia de acciones, ¿listo? Entonces, mientras x sea mayor a 10, él va a repetir o va a hacer algo aquí dentro, ¿listo? Cuando x cambie de valor, entonces obviamente él va a salir de aquí. Esa es una manera de repetir, ¿sí? Podríamos decir aquí que podríamos meter nuestras interacciones, por ejemplo, hasta que, digamos que este x fuera el error, hasta que el error sea igual a 0, podríamos poner ahí, ¿sí? Entonces, hasta que el error no sea igual a 0, entonces no podremos salir de esta sentencia y esto se repetirá en qué? En buscar nuevos pesos, en suma de productos y todo lo demás concerniente a la CRNA, ¿vale? Eso podría ser el mientras y podría ser factible. El repetir. ¿Qué pasa con el repetir? El repetir igual
va a repetir un número de veces la misma palabra. ¿Sí? Ya, aquí siempre me está cambiando el otro. Ay, es que aquí está abierta esta vaina, claro. Ya, listo. El repetir me va siempre a repetir lo mismo. Podríamos también poner interacciones y que la repita una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que, mírense que la diferencia entre el mientras y el repetir es que el, por ejemplo, la forma de el interactuar en el mientras, la expresión va arriba, va al inicio, va al principio, y en el repetir, la expresión lógica o la expresión que tengamos va abajo, a lo último. Si se dan cuenta de la diferencia, el uno arriba, el otro abajo, ¿sí? Y ellos van a ejecutar todo un poco de operaciones, lo que haya dentro de ellas, un número de veces hasta que se cumpla esa condición. ¿Listo? Pero entonces falta la sentencia para, ¿sí? Y nuestra sentencia para nos cambia, a pesar de que también repite, como ya hemos visto, porque para lo usé en el perceptrón, nos permite a nosotros, primeramente, mencionar una variable, darle a esa variable un valor inicial, ¿sí? Y llevarle ese valor inicial hasta cierto punto. Por ejemplo, hablábamos de las épocas o de las interacciones y llegamos a 100, pongámosle 10, llegamos a 10. Bueno, no pongamos este paso, ¿sí? Como ya les hablaba, el paso es como ella va a contar de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le coloco de 2, pues va a saltar 2, 4, 6, 8, 10. Si lo coloco 3, pues va a ser 1, 3, 9, 12 y así en adelante, ¿ya? Entonces, un paso de 1. Eso aquí empecé ya en programación, esto ya ni existe, ¿sí? Y hasta le podemos quitar eso y mírense que el programa sigue funcionando con eso, porque él ya entiende que es un conteo de uno en uno, ¿ya? Y ahora sí, aquí, la misma, como ustedes pueden ver, se repite lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Ustedes dicen, pues es que yo puedo usar este mientras, puedo usar este repetir y puedo usar este para, igual me van a servir, dicen ustedes. Y la respuesta es sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Porque el para nos permite, además de hacer un conteo, también primero fijamos el valor del conteo hasta dónde. En mientras y en repetir, no podemos fijar hasta dónde, o sea, solo le especificamos que hasta llegar allí, mas no le decimos cuántas veces va a hacer esa operación, así que él las puede hacer una vez como las puede hacer 1.000.000 de veces. Acá nosotros le especificamos que la haga durante tantas veces. ¿Listo? Así que cuando haya terminado estas tantas veces, en este caso hay un 10, ¿sí? Entonces da el resultado. No importa si lo hizo mal, como miramos en el perceptrón, no importa si al inicio lo saca mal, ¿sí? Porque igual tendría que nuevamente operar para sacarlo bien. Sí, eso lo miramos en Excel, en las interacciones que estábamos contando poco a poco, ¿vale? Ahora bien, otra cosa, a diferencia del para y del repetir y el mientras. Como ustedes se dan cuenta, la operación de repetir, ¿sí? Como tiene la expresión abajo, el problema es que dentro de ello, ¿sí? Dentro de la sentencia, tiene que haber algo, bien sea un conteo de retroceso, es decir, para atrás, o bien una fórmula que nos lleve a ese E a cero, ¿sí? Digamos, por ejemplo, aquí por fuera podemos decirle E vale 10 y acá adentro podríamos decirle que va a ser igual al mismo E menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Un retroceso. Él va a repetir vale 10 menos 1 9. Ahora sí, ya vale 9 menos 1 8 y así sucesivamente 8 7 6 5 4 hasta llegar a 0. Cuando él ya sea 0, va a decir, ah, ya se cumplió. E es igual a 0, entonces me salgo de esta sentencia, me salgo de esta repetidera. ¿Sí?
Eso es lo que tendría que hacer uno con el repetir. ¿Se da cuenta? Ahora sí, con el mientras. ¿Qué pasa con el mientras? Igual, el mientras, si ustedes se dan cuenta, tiene que tener un valor, ya no adentro, sino afuera. Un valor externo que nosotros bien sea que lo podamos nosotros modificar o bien que por alguna fórmula exista la forma de que ese valor llegue a cero, llegue a cero. En nuestro caso, si nosotros ponemos igual a menos 1, podríamos usar esa fórmula para llevar a a cero. Pero como ustedes dan cuenta, primero nos toca especificar que vale ¿ya? Pero en este pedacito, solo en este, si ustedes se dan cuenta, todavía me faltarían más datos, porque aquí 10 menos 1, 9, pero no es igual a 0. Y aquí entonces cuando entre aquí va a estar repite, 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 hasta volverlo a 0. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tendríamos que, bien sea escribirle, o bien sea, podríamos usar esto también, creo yo, escribirle esto, ¿sí? Pero no lo tomaría, o sea, lo seguiría repitiendo porque estamos dentro de ella. Tendría que haber un factor por fuera que nos diga o nos permita convertir este a cero, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, mientras es algo más complicado, una sentencia más complicada para reducir esa expresión, así que mírense ustedes mismos que mientras que uno lo use, sí lo puede usar, pero es jodido, toca colocarle más, otra sentencia más y esa sería el para. Listo, así solita, mírense que no se podría, ¿sí? O sea, mientras no se podría hacerlo sin cambiar ese hacer y salir de allí, ¿sí? El repetir, ustedes ya vieron, necesitarían tener un conteo de retroceso para poder llegar a esa expresión y poder salir de allí. Mientras tanto, esto seguiría repitiéndose. Digamos que no sea, porque aquí estamos hablando de retroceso, digamos que aquí SA igual a 2, ¿ya? Entonces aquí, en vez de que reste, podríamos decir leer E, ¿listo? Y entonces si E es igual a 2, entonces perfecto. Si es igual a 0, por ejemplo, no, seguiría repitiendo, repitiendo hasta que sea igual a 2. ¿Ya? Esa es la diferencia de el repetir. ¿Sí? Necesitamos algo que nos lleve a que esto se iguale o sea correcto para salir de esta sentencia, si no estaríamos aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Entonces, a pesar de que para y repetir sean iguales, mírense la diferencia, el uno necesita una condición para salir de allí, obligado necesita una condición. Mientras que para, como ustedes se dan cuenta, no necesita condiciones ni iniciales, bueno, iniciales dependiendo de las variables, pero en sí el iniciales no necesita que yo tenga que decirle x es igual a 0 para empezar, o x es igual a 1. No, no las necesita, ¿sí? Y tampoco necesita expresiones internas como x igual a que es x más 1, donde x aquí sea 1. Entonces, para que lo sume, sume y llegar a 10. Tampoco lo necesita. Si ustedes se dan cuenta, el para nos permite a nosotros, primero, señalar o iniciar una variable con un número cualesquiera, en este caso 1, y llevarla un número de veces hasta cumplirlas, ¿sí? No importa lo que hay aquí adentro, él lo va a hacer, 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 hacer hasta cumplir esto, ¿sí? No importa que si aquí yo coloco que tiene que ser igual a 0, a él no le interesa, cuando él llegue a 10 va a dar una respuesta y se acabó. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo bonito de trabajar con el for, con el para, que no tenemos que estar activando como en el repetir o el mientras esas poco de condiciones más, ¿ya? Entonces ahí la diferencia de un para, que a pesar de que sea igual que las demás de repetir, nos evita esa fatiga de simplemente decirle de punto 1 al punto 2 o del punto A al punto B, haga esto y se acabó. Una vez cumplidos puede salir. ¿Sí? Eso es con el para. Ahora bien, ¿qué nos vamos con la función?
Bueno, la función en este caso, y esto que me lleva afuera, es bueno, esta variable que se usa en programación más que nada cuando nosotros estamos hablando de otro subproceso o una subcategoría, ¿ya? Entremos hablando de eso. Quitemos esto primeramente. Esto, sí, podría ser una categoría. ¿Listo? Esto es todo, desde algoritmo hasta el fin, es un proceso que él va a realizar. O sea, dentro de esto, él va a hacer lo que se le diga aquí, dentro de este fin. ¿Sí? Salido de este fin, él no lo va a hacer nada y me va a indicar que hay errores. ¿Ya? No importa si sea una sentencia que esté bien escrita, él va a decirme que eso está mal porque está fuera del proceso. ¿Ya? X mayor a 10. Listo. 1, B. ¿Ya? Piense que él me dice que está fuera del subproceso, está fuera, no hace parte de un subproceso, una subcategoría, y por ende no lo registra él y me va a dar ese error. ¿Listo? Entonces, nosotros, más que nada en lo que vamos a estudiar, vamos a trabajar así, ¿ya? No vamos a trabajar ni con subprocesos ni nada de esa vaina. Pero que lo tengan ustedes en cuenta, sí, porque ustedes pueden ver tal vez aquí, digamos, si me lo permite, ya. Mm, ya, no me lo permite, si me dice que solo debe haber un proceso, no pueden haber dos subprocesos, entonces no me lo permite. A ver si me permite, ¿verdad? Miremos. A ver, miremos si me lo permite. Es que aquí estoy creando es... Y no, para no enredarnos tanto con esta vaina. Ve a ver qué tenemos esta vaina aquí. No me permite hacer esa vuelta. Bueno, para que ustedes entiendan, simplemente existe en la programación el proceso principal y sus procesos que uno puede crear, ¿sí? ¿Se usa para qué? Para ordenar mejor el programa como tal. Pero nosotros no vamos a ver eso. En nuestras programaciones, en nuestros algoritmos, no vamos a ver esa vaina. Simplemente vamos a ver su estructura dentro de algo, de un inicio a un fin y nada más. ¿Vale? Eso es con respecto ya a lo que estamos hablando de los datos o instrucciones o estructura que necesita un algoritmo para llamarse como tal algoritmo o pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya he entendido esta parte y antes de continuar, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a lo que expliqué ahorita? Vale. Nadie, entonces podemos continuar. Vamos ahora sí con unos ejemplos. Ejemplos bien sencillos que, como les digo, por hoy no van al tema de estudio, pero como ustedes me lo pidieron, hablar sobre esto del algoritmo para entenderlo mejor, vamos a ver unos ejemplos sencillos, ¿sí? Para entender mejor este tema. Entonces, no. Vamos a este ejemplo que yo hice sobre una nota mínima. Este es un ejemplo sencillo y empezamos a hablar sobre él, las partes que lo contienen, empezando por, primeramente, la definición de las variables, como ya les dije, en este caso, mírense que a n, ¿sí? La llamé o le coloqué un tipo de variable entero, y a lo que es b, m, a y x, un tipo real, ¿ya? Esto que puse aquí de escribir, ¿sí? Simplemente es un espacio que yo le doy al programa. Cuando lo ejecutemos vamos a ver eso. Es un espacio, pero aquí escribí espacio, ¿sí? Quiere decir como un enter, ¿ya? Saltar el párrafo, eso sería. Y mírense que aquí uso el repetir, ¿ya? ¿Qué hago el repetir? Pues bueno, el repetir es un submenú que yo creé donde le digo el título, ahí la nota de su curso y donde digo marque 1 para comenzar, marque 2 para salir.
Si nos vamos hablando de repetir, nos vamos hasta abajo, donde está el fin del repetir, nos va a decir que repita hasta que n sea igual a 2. ¿Sí? Él va a repetir todo esto que está en amarillo hasta que sea n igual a 2. Y mírense que aquí está el 2 y lo que vamos a leer o vamos a introducir en la variable n es entre el 1 y el 2. Si yo presiono el 2, obviamente salimos directamente del programa. ¿Listo? Salimos del programa. Si yo escribo 1, como 1 no es igual a 2, entonces continúa el programa, como en este caso. ¿Sí? Aquí abre un sí entonces, donde nos dice que si n es igual a 1, entonces vamos a proceder. ¿Qué es lo que vamos a proceder? Bueno, aquí hay un espacio y simplemente escribo que desea hallar. Y aquí escribo unas opciones de valor del curso o valor del examen final. ¿Listo? Entonces, nuevamente, otro espacio y leemos, ¿qué es lo que vamos a leer? Otra variable. ¿Listo? Mi variable se llama b. Como les digo, las variables pueden tener el nombre que ustedes gusten. Aquí yo le puse b y entonces decido que si marco 1, se abre una sentencia sí, donde me dice que si b es igual a 1, entonces hago algo. Pero si marcara 2, ¿sí? Nos tenemos que ir abajo, donde haya una b igual a 2, que en este caso está aquí, me va a abrir otro pequeño menú, ¿sí? Del programa. ¿Listo? Aquí, como ustedes ven, parece algo enredoso, algo, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo está? Pero una vez que miremos ejecutado el programa, ya lo vamos a entender mejor. Bueno, si A y B es 1, entonces me dice que marque 1 para puntos del curso o marque 2 para nota del curso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Abro otra variable, en este caso es una A. Y ustedes dicen, ¿y por qué no sigue usando la B? ¿Por qué? Porque es que el programa como tal guarda el valor que yo escribí en una variable. Entonces, si yo escribo b, pues lo va a guardar la variable, el valor que yo escriba, lo va a guardar en b. Entonces, digamos que sea 2, entonces él, una vez que ejecute esto, que sea b igual a 2, entonces también va a decir, ah, aquí también b es igual a 2 y me va a realizar esto también. Entonces, importante eso también, pues de saber declarar las variables cuando las vamos a declarar, ¿vale? Entonces, siguiendo, aquí le escribo A, entonces A va a ser igual a 1 y aquí me dice escriba el valor de la nota, ¿listo? Vamos a leer el valor de la nota. Como ustedes pudieron ver, X es un número real, así que puedo usar comas, lo que sea. ¿Listo? Y de allí, ¿qué pasa? Él me va a convertir este valor de nota entre 0 a 5, me lo va a convertir en puntos. ¿Y cuáles puntos van a ser? Bueno, aquí coloqué una constante que K vale 75 y lo único que va a hacer es multiplicar. Si la nota obtenida es un 3, entonces va a multiplicar 3 por este valor. Si la nota es un 5, lo va a multiplicar por ese valor y lo que dé. ¿Listo? Es un ejemplo. Ahora sí, abro otra. Si yo marco el 2, ¿sí? Que el 2 es nota del curso, entonces, ¿qué va a pasar? Se abre una variable X, ¿sí? Donde se va a esperar un valor, el valor va a ser el valor de los puntos. Digamos que yo saqué, en mi examen, saqué, eh, digamos, 30 puntos, por decirlo así, saqué 30 puntos. Entonces, que él me diga la nota. Y entonces, como él va a calcular la nota, él la va a calcular sobre 75. Entonces, si yo saqué 30, él va a dividir los 30 entre 75 y me va a calcular una nota. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo le marco acá en B, ¿dónde está B? Aquí en B, y le marco el 2, entro a otro menú, ¿sí? Donde aquí pues me habla sobre unos puntos de la nota final, eh, puntos o nota. O sea, la nota entre 0 a 5 o los puntos entre 0 a 3, ¿sí? Que sería en nuestro caso, ¿ya? Lo mismo, esto de aquí no lo explico porque es lo mismo que acá, las mismas operaciones, la misma vaina, simplemente constante, la calle no es 75 sino 25 y él va a hacer las mismas operaciones, ¿listo? Y una vez,
Otro detalle que yo escribí aquí, por ejemplo, a n yo le coloqué si n es mayor a 3, porque puede ocurrir que uno aquí en n, uno escriba, bueno, yo escribo 1, escribo 2, ¿y qué pasa si escribo un 5 o escribo un 10? Entonces, si se escribe un valor así, ya, que no va al 1 o el 2, entonces mírense que yo abro otra sentencia donde dice que si n es mayor a 3, entonces número no válido, ya. Desde que el programa me va a decir cuando yo escribí mal algo. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, ya salimos del repetir. Aquí esto ya son palabras nada más, sí, un texto nada más que escribí allí para ver y verificar que ya terminó ese programa. Vamos a ejecutarlo para poderlo entender y ver cómo es que funciona, ¿listo? Entonces cerramos aquí, volvemos a abrir aquí, ¿sí? Ah, perdón, me equivoqué de algo aquí en este pedacito, es ejecutar el programa. Y entonces, espérenme que ejecute y que me abra. Listo. Y entonces compartimos la pantalla donde está el programa. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ya pueden ver el programa. ¿Sí? Una cosa es el algoritmo. Fíjense que ya la ejecución del programa es mucho más simple, más fácil de entenderla. Me dice ahí la nota de su curso. Y uno para comenzar, dos para cerrar el programa. Entonces yo, como les decía, yo me equivoqué y puse el 5. Mírense que solo tengo dos opciones. ¿Qué pasa si yo le pongo el 5? Número no válido. Y me vuelve a repetir las frases. Digamos que yo escribí 800. Me va a repetir otra vez el programa porque me está diciendo que escoja entre 1 y 2. Y así me lo va a estar repitiendo hasta que yo no marque el 1 o el 2. Si yo le marco el 2, pues obviamente salimos del programa. ¿Sí? Estas son las frases finales y saldríamos del programa. Pero como la idea es no es salir, sino ver cómo funciona, marquémosle el 1. ¿Listo? Ahora sí me dice, como les mostraba, se abre otro menú y me dice qué es lo que quiero hallar. Si el valor del curso o el valor del examen final. Entonces, en mi caso, yo le escribo, por ejemplo, el valor del curso. ¿Listo? Y me abre otro menú preguntándome qué es lo que busco. Si los puntos del curso o la nota del curso. Como les dije, la nota es entre 0 y 5. Los puntos pues serían, en nuestro caso, de 0 a 3, 0, 3,5. ¿Sí? Esos serían nuestros puntos, nuestra nota entre 0 a 5. Entonces, digamos que sea la nota, que queremos la nota. Y entonces escriba el valor de puntos. Entonces, en mi caso, digamos, es un ejemplo, como ya mirábamos que era 75, entonces tiene que ser un valor entre 0 y 75. Digamos que le pongo 30 los puntos. ¿Listo? Y él simplemente me divide y miren, saqué una nota de 0,4, me tiré lo que había hecho ahí en mi examen o lo que sea. ¿Sí? Vamos con otra. Digamos que aquí vamos a hallar el mismo valor del curso, pero ahora en notas. Listo, marcamos el 2. Escriba el valor de puntos. Digamos que yo saqué los 75 puntos de mi examen, por así llamarlo. ¿Listo? Uy, mi nota fue 1, todavía está mal. ¿Ya? Entonces, igual, aquí yo podría estar jugando y repitiendo esto y una y otra vez, buscando y la suma y demás. ¿Sí? En sí, este programita lo que me permite hallar es el valor de mi curso, de las notas que yo tenga en mi curso que estoy realizando. Este programita, como ustedes ven, es muy útil para evitarme la fatiga de estar echando en calculadora, preguntándole al compañero cuál nota sacó, el cuestionario de cuántos puntos era, uy, yo me la tiré, o será que pasé, no pasé. Mírense que este programita evitaría toda esa fatiga, simplemente le escribiría el valor que yo saqué en mi cuestionario y él me diera la nota y yo digo, uy, me la tiré o uy, me salvé, qué bueno. ¿Sí se dan cuenta? Ese programita serviría para eso. Para eso sirve la programación. Bueno, vamos con otro. Otro ejemplo sencillo y rápido. Como les digo, o sea, la idea de esto es para que ustedes puedan comprender lo que ya viene la otra semana y también prepararse con el examen que viene. ¿Listo? Aquí, este programa dice que es emitir una factura. Este programa es más sencillo, se lo ve enredoso. Si ustedes ven el algoritmo, uno solo ve cosas verdes y cosas con valor y operación y un poco de letras más.
enredoso, pero es fácil. ¿Qué quiere hacer este programa? Simplemente él me va a calcular, y aquí está el centro del programa, porque todo programa, y eso se me había olvidado comentar, todo programa tiene un centro, una base, ¿sí? Una raíz de lo que es, ¿sí? En este caso, mírense que vamos a calcular el IVA, ya de algo. En el caso del perceptrón, nuestra base está aquí en este pedazo, donde son los cálculos que le pertenecen a la neurona para aprender. Si se dan cuenta, entonces, un detalle en eso, todo programa tiene un centro, una base que hace algo. ¿Sí? Lo demás es como un contenido de relleno, en este caso es algo de relleno, algo inicial, ¿sí? O la estructura, pero su centro siempre es importante saberlo. Bueno, en ese caso, simplemente aquí es simplemente calcular en un producto si hay IVA y cuánto saldría el IVA, ¿sí? Algo fácil y sencillo es este programa. Aquí obviamente ya le predispuse un valor, ¿sí? Si usted lo ven, aquí está, ¿ya? Y el único que va a hacer, ¿qué es? Lo único que me va a pedir, el único dato es el número de artículos, ya puede ser cualquier cosa, que digamos compramos 3 televisores, ya, entonces le queremos calcular el IVA. ¿Listo? Entonces, obviamente que va a haber una multiplicación porque la unidad de cada artículo X vale esto, y obviamente que entre más artículos, pues se van a multiplicar. ¿Listo? ¿Y qué me va a decir? Que si esa M es menor o el resultado de esa M es menor a este valor, entonces pues va a ejecutar esto, ¿sí? Que es la fórmula para encontrar el porcentaje, ¿listo? Y que si esta M es mayor, tiene esta otra fórmula para hallar el porcentaje de ese IVA, ¿listo? Y ahí termina todo el programa. Ustedes ven, es algo súper, súper sencillo. Y entonces, ejecutando este programa, porque la idea es ejecutarlo y ver cómo funciona, vemos entonces aquí que al ejecutarlo, nos encontramos que, bueno, otra vez me pide lo que es eh, la repetición, ¿sí? De que decide entre una de esas dos variables. Ya empecemos con la 1 y me dice que escriba las unidades del artículo, y el artículo ya me dice que tiene un precio tal, digamos que sean 30 artículos que compré con ese precio, y el valor del IVA, entonces ya me ejecuta, va a ser tanto. ¿Listo? Digamos que solo sean 2 cantidades que he comprado, el valor del IVA va a ser tanto. Y listo, así de rápido es este programa. ¿Vale? No tiene ningún otro enredo este programa, y eso sería en base a esa programación.